Considere la siguiente información. Se necesita construir la figura siguiente para el logotipo de una empresa que se forma a partir de un pentágono regular A, K, D, E y H. Por aquí nos dicen que estos 4 puntos colineales K, B, A, I, yo sé que aquí hay una línea recta. Lo mismo pasa con H, G, A, J. Ahí hay una línea recta. Entonces debo contar con eso. De acuerdo con la información anterior, ¿cuánto debe medir aproximadamente el ángulo? Aquí quedó cortado. IAG. Entonces tengo que centrarme en, voy a ampliar aquí, tengo que centrarme en IAG. En ese orden, en este ángulo que tenemos acá. Entonces, cuando ustedes ven ese ejercicio así, posiblemente cometan el error de pensar en que hay que averiguar un ángulo interno de un triángulo. Pero fíjense que este triángulo no es equilátero, no tenemos información de eso, así que no podemos asumirlo. Pero yo creo que claramente se ve que este triángulo no puede tener los 3 lados iguales. Entonces no deberíamos hacernos idea con eso. Nada de aplicar la fórmula del triángulo equilátero. Pero algo debe ser. Y recuerden que estamos trabajando con el pentágono. Entonces, aquí lo que había que captar era que estamos con un pentágono, que es este que les estoy resaltando. Y yo tengo que averiguar esta medida. No sé si ahorita lo lograron ver. Ok. Voy a tratar de borrarles unas partes. Vamos a ver. Por ejemplo, que no exista esto. Ni esto. Ni esto tampoco. Veamos únicamente el pentágono. Y sí mantengo el I, porque es parte del ejercicio, IAG. Yo creo que ahora sí se puede ver muy claro, ¿verdad? IAG correspondía a un ángulo externo del pentágono. Eso era todo lo que había que hacer, solamente que digamos que estaba un poco escondido. La medida del ángulo externo de cualquier polígono regular es 360 entre n, pero en este caso 360 entre 5. Es una división sencilla y eso da 72 grados. Por lo tanto, el ángulo externo, el ángulo IAG, mide 72 grados. Considere la siguiente información. Se desea construir una figura que es para un logotipo de una empresa que se forma a partir de un pentágono regular AKDEH. Ahí tenemos entre algunos datos importantes K, B, A, I, que son estos puntos. Ahí se forma una línea recta. Lo mismo pasa con H, G, A, J. Ahí tenemos una línea recta en caso que la necesitemos. Entonces hay que visualizar que estamos con un pentágono regular, que es este. Y ya luego tenemos, pues bueno, estos adicionales, ¿verdad? Que tenemos aquí. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de EKD? Pues vamos a ver. E, K y D. Es esto.
en este orden, empezando en E, pasando por K, terminando en D. El ángulo que me preguntan es este. Pero vean con atención la figura, EKD. Esto corresponde a un triángulo y este es un ángulo de ese triángulo. Voy a sacar esa figura aquí por aparte, un aproximado, ¿verdad? Ahí más o menos es esa. E, K, D, y me interesa a mí esta parte de acá. Ok, ¿qué podemos averiguar con lo que nosotros conocemos? De ese ángulo EKD, que podríamos visualizar que está dentro de un triángulo, uno de los ángulos de ese triángulo, que es este, el ángulo D, fíjense, esto corresponde a un ángulo interno del pentágono. Yo sé cuál es esta medida y esta medida me puede servir para acá. Entonces, la medida del ángulo interno sería 180 por 5 menos 2 dividido entre 5. Eso va a dar 108 grados. 108 grados van aquí. Pero bueno, ¿para qué me sirven esos 108 grados? También tenemos que tomar en cuenta que este ángulo, que es el que a mí me están preguntando, visualizándolo desde el punto de vista de este triángulo, este lado mide igual a este. O sea, esto y esto miden lo mismo. Y si tenemos un triángulo donde dos medidas son iguales, se llama isósceles. Lo que significa entonces que la medida de este ángulo y de este ángulo son iguales. Y yo ocupo uno de esos dos que son iguales. Ya tengo 108, que salió por la fórmula del ángulo interno del pentágono. Y también tengo que recordar que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es de 180 grados. Entonces, a 180 le voy a quitar 108, quedándome 72 grados. Esos 72 grados tienen que repartirse en esos dos ángulos y uno de ellos es el que a mí me están preguntando. Entonces, 72 dividido con 2 me da 36. Por lo tanto, 36 aquí y 36 por acá. ¿Cuál era el que me estaban preguntando? E, K, D. Sería entonces 36 grados.